porque nos hayan tomado cuenta para este espacio. No sé si todos pueden ver mi pantalla. Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, bueno, el día de hoy voy a puntualizar. Tengo entendido que mis anteriores colegas, tanto Paola como Neisa, han hecho una introducción a los errores del periodismo en la cobertura de noticias. También han hablado un poco sobre la perspectiva de grupos vulnerables, ¿no?, en la cobertura periodística. El día de hoy yo quiero, o sea, voy a tener dos clases, pero en esta primera quisiera hablar del rol del periodismo, ¿no? Desde las libertades, digamos, fundamentales que le embisten con puntualmente la libertad de prensa, la libertad de expresión, partiendo con el derecho en mano, ¿no? Pero también derechos que tienen consigo algunas obligaciones. Y una vez comprendido cómo opera todo esto en el marco constitucional boliviano y también desde los estándares, hablar del rol del periodista, de él o la periodista como defensora o defensor de derechos humanos, cuál es la contribución que la historia, ¿no?, han tenido a transformar sociedades y después puntualizar en algunas herramientas que hacen a la perspectiva de derechos humanos en el ejercicio periodístico y luego algunas preguntas introductorias, ya que planeo el día viernes pues enfocarnos en algunos casos emblemáticos, situar todo este debate a lo que es la justicia como tal y poder analizar con ustedes cómo se pueden abrir vías, qué buenas prácticas existen para que desde el periodismo pues se contribuya al acceso a la justicia de la población y qué alianzas en el marco de estas buenas prácticas se pueden desarrollar entre periodistas y autoridades judiciales, periodistas y sociedad civil. Entonces, a ver, voy a comenzar a a compartir la presentación. Entonces, a ver, como les decía, pues esta va a ser un poco la temática de la clase. Primero abriremos el debate sobre el modelo constitucional, la libertad de prensa, la libertad de expresión, como les decía, qué implica este ejercicio periodístico en la defensa de los derechos humanos y estas herramientas para el ejercicio periodístico desde la perspectiva de derechos humanos. Entonces es importante conocer, ¿no?, cuál es nuestro marco constitucional, porque consideramos que es de avanzada en materia de derechos humanos, ¿no? Ya que somos, bueno, uno de los pocos países que ha constitucionalizado los tratados de derechos humanos. Nuestro marco tiene una pluralidad de fuentes eh, y esto está enmarcado en el bloque de constitucionalidad, ya que este artículo, el 410, nos dice que son fuentes la Constitución Política del Estado, los tratados y convenios internacionales en derechos humanos, las normas de derecho comunitario, las leyes nacionales y los decretos y resoluciones, ¿no? Entonces, pero además de haber constitucionalizado los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución nos dice dos temas importantes. Primero, en el artículo 13 nos dice que los tratados de derechos humanos que hayan sido ratificados por el Estado prevalecen en el orden interno. Esto quiere decir, prevalecen ante la propia Constitución, ¿no? Y esto también es reafirmado por el artículo 256 de la Constitución, que nos dice que cuando estos tratados internacionales que han sido ratificados por el Estado, pues protejan de mejor manera un derecho, tienen que aplicarse e interpretarse preferentemente, ¿no? Además de eso, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional ha abierto la puerta a partir de dos sentencias muy importantes, que son la 110, quebrado 2010, y la 061, quebrado 2010-R, que nos dicen que ya que existe este modelo de pluralidad de fuentes, esta jerarquía que nos da el artículo 410 y el bloque de constitucionalidad, si es que el Estado ha reconocido estos tratados, pues también son vinculantes aquellas opiniones que emerjan de los órganos que el Estado ha reconocido su competencia, ¿no? En este caso, pues, con prevalencia la del sistema interamericano y la Corte Internacional. Por tanto, también son vinculantes para las autoridades las opiniones consultivas, las reglas
y directrices que emergen, bueno, tanto en el sistema interamericano como también en el sistema universal. Y es importante comprenderlo así porque todos nosotros, cualquier ciudadana y ciudadano puede invocar ante las autoridades judiciales, pero ante cualquier servidor público que cumpla con estos estándares y que observe estos estándares, ¿no? Ahora bien, la libertad de prensa, hablaremos primero de la libertad de prensa y cuáles son, que son es una de las bases, ¿no? De nuestra democracia, ¿no? Es un derecho fundamental que forma parte de la libertad de expresión, pero se refiere específicamente a la libertad que tienen los medios de comunicación para informar, para investigar, para opinar, para difundir ideas y noticias sin censura previa ni interferencias indebidas, ¿no? ¿Qué implica este derecho? Implica que los periodistas y los medios de comunicación tienen que trabajar sin ser perseguidos, amenazados o censurados, que existe un acceso a la información pública y fuentes de interés general, que se respete la confidencialidad de las fuentes informativas y que no se impongan restricciones arbitrarias al contenido de los medios, ¿no? Aquí están los estándares, como ven en esta tabla, y también los instrumentos internacionales que los amparan, ¿no? Les decía por un en tema, por un lado, la libertad de expresión e información que está en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y también la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José. Por otro lado, la prohibición de censura que también está en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto de San José de Costa Rica, pero también está contenido en los principios, ¿no? Sobre libertad de expresión de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana. Es un documento bastante importante que creo que es una guía en tanto, ¿no? Una guía de derechos para periodistas y para medios de comunicación, que se las voy a estar subiendo a la plataforma para que la puedan leer. También implica que los estados tienen que cumplir con el estándar de protección a periodistas y medios, dar las suficientes garantías para su labor. También implica que se respete la confidencialidad de las fuentes, que el Estado además garantice una pluralidad y diversidad en los medios de comunicación, por tanto, las señales, los permisos de funcionamiento tienen que ser distribuidos con equidad. Implica también que se reconoce prioritariamente el derecho a réplica y a rectificación y fundamentalmente algo muy importante es que tiene que haber independencia, ¿no? En los entes que regulan la libertad de prensa desde los estados. Además de eso, pues, ¿cuál es la importancia entonces de la libertad de prensa, no? Primero y fundamentalmente, la prensa es un mecanismo de control e interpelación al poder, ¿no? A partir del trabajo de la prensa, pues se develan hechos que vulneran a los derechos humanos, como la corrupción, ¿no? Que tiene un impacto muy importante en los derechos humanos. Por tanto, es la libertad de prensa un pilar de la democracia, ¿no? Porque a partir de la información que da a los ciudadanos, potencia su participación. La libertad de prensa es una compuerta para el ejercicio de otros derechos, fundamentalmente el acceso a la información, la participación y la libertad de expresión, pero también promueve a partir de esta interpelación la transparencia y la rendición de cuentas. Por tanto, es esencial para los derechos humanos. Ahora hablemos de la libertad de expresión, que como saben es un derecho humano fundamental que garantiza a todas las personas la libertad de expresar libremente nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestras creencias y además de informar sin temor a sufrir represalias o censuras por parte del Estado o de otros actores. Este derecho incluye la posibilidad, por tanto, de opinar sin interferencias, el derecho también de buscar, de recibir información y difundir ideas de toda índole, y también el acceso a medios de comunicación, de información y el debate público. Este derecho goza de una amplia protección por tratados internacionales y aquí les pongo algunos que son vinculantes para nuestro Estado, ¿no? Por un lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
la Carta Democrática Interamericana, la Convención de los Derechos del Niño, y aquí hay dos instrumentos más regionales, como son la Carta Andina de Protección y Promoción a los Derechos Humanos y la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, ¿no? Y ahí está, valga la aclaración, que ha sido ratificada por ley esta convención, aunque no la conocemos mucho, es vinculante porque ha sido ratificada por ley del Estado, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la libertad de expresión y cómo ha sido una de las libertades con mayor trabajo y dedicación e interpretación desde los organismos internacionales? Nos dicen que la libertad de expresión es vital para el ejercicio de otros derechos, es un derecho con puerta, ¿no? Incluyendo que facilita el desarrollo pleno de todas las personas. Por eso, fundamentalmente, el sistema interamericano le ha llamado la piedra angular de las sociedades democráticas. Y aquí hay algunas razones que nos da, ¿no? El sistema interamericano. Por un lado, es esencial para que el ser humano se realice. Por otro, es una condición necesaria para que exista democracia. También es imprescindible para el ejercicio de otros derechos que vienen por detrás. Este derecho, al ser tan importante, solo puede sufrir limitaciones bajo términos legítimos y criterios específicos. Este derecho además tiene una doble dimensión, individual y colectiva, porque así como es necesaria para el desarrollo de cada ser humano, también es colectiva porque es esencial para el desarrollo de nuestras democracias y sociedades con derechos humanos. Y ambas dimensiones tienen igual jerarquía. Esta libertad además es universal, es inalienable, es indivisible e interdependiente y por tanto, al igual que el resto de los derechos humanos, los estados tienen que cumplir tres obligaciones, ¿no? Que son el respeto, la protección y dar garantías para el cumplimiento. Ahora bien, si bien son derechos tan importantes, especialmente la libertad de expresión, no son derechos absolutos, ¿no? Y esto también lo dicen los instrumentos cuando hablan de tener las limitaciones necesarias y específicas, ¿no? Por ejemplo, los mismos instrumentos nos dicen cuáles son estas limitaciones. Por un lado, se puede limitar este derecho para asegurar el respeto y la protección de las demás personas. Por otro lado, se puede limitar cuando existen razones de seguridad nacional, orden público, salud o moral. También se puede restringir o no está protegido los discursos que tengan que ver con incitar al odio, a la discriminación. Tampoco están protegidas las calumnias, las injurias o la difamación. Y puede ser restringido cuando se hable de la privacidad y la protección de personas menores y grupos que gozan de especial protección. Pero nos dicen los instrumentos internacionales que cuando este derecho, la libertad de expresión, se tenga que restringir, en todos los casos, los estados y las autoridades, los jueces que estén interpretando esta restricción, tienen que desarrollar un test tripartito. Y esto nos quiere decir que se tienen que cumplir tres condiciones. Por un lado, la legalidad. Entonces, cualquier restricción que se haga tiene que estar establecida previamente por ley. O sea, no puedo yo acudir a una ley el día de hoy para restringir la libertad de expresión, esa ley que no estaba el día de ayer, ¿no? Y esto en el caso boliviano está muy claro en las normas, ¿no? Son las leyes las que dicen específicamente por qué razones, digamos, se puede restringir, ¿no? La segunda condición es que exista una finalidad legítima, ¿no? Que necesariamente es la protección de ciertos grupos prioritarios, ¿no? Y por otro lado, si es que existe legalidad, existe una finalidad legítima, tiene que cumplirse esta tercera condición, y es cumplir con la necesidad y la proporcionalidad, ya que si se afecta la libertad de expresión, se afecta la democracia, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que la autoridad que haga este análisis tiene que asegurar en su interpretación, asegurarse de que no exista ninguna otra vía menos lesiva para garantizar la protección de este derecho. Entonces, para restringir la libertad de expresión, necesariamente tiene que aplicarse este test y tienen que cumplirse los tres elementos. No basta uno, no bastan dos,
tienen que ser estos tres elementos. Y ahora bien, nuestro marco regulatorio boliviano entonces regula, digamos, estas libertades. Por un lado, en la Constitución Política del Estado, aquí les dejo los artículos. Por otro lado, existen las normas que regulan el ejercicio periodístico, que son la ley de imprenta como la base, y otras normativas que hacen a la autorregulación, ¿no? Y esto va en orden a lo que dicen los estándares y el derecho de autorregularse que tienen los medios, ¿no? Y aquí nos referimos a los diversos códigos gremiales, sectoriales que existen y también los códigos de ética que desarrollen tanto las asociaciones como los propios medios y que basen su conducta, ¿no? En esta ética y en estos valores supremos que tiene nuestra Constitución Política del Estado. Y también está el Código Penal, porque todavía están vigentes como delitos, por ejemplo, las calumnias, ¿no? Pero son delitos de orden privado. Esto quiere decir que el Estado no puede perseguir de oficio una calumnia o una injuria, ¿no? Sino que tiene que ser la persona que la active por la vía privada, ¿no? Pero aún así, en el marco de los estándares, en el marco de la jurisprudencia boliviana, al momento de resolver esta cuestión, pues tiene que darse prioridad a los mecanismos que tiene la ley de imprenta, ¿no? Que son los tribunales de ética y que son gratuitos y que se dan y que se tienen que cumplir con todas las condiciones del derecho a réplica y a dúplica. Entonces, hasta aquí, pues, hemos hablado de cuál es la importancia y podemos entender cuáles son esas garantías que embisten a la libertad de prensa y al trabajo periodístico. Ahora, quisiera hablar de un tema muy importante, ¿no? Entonces, y hablar de cuál ha sido el rol fundamental que han cumplido los periodistas y los medios de comunicación en la transformación de las sociedades. Voy a dejar de compartir pantalla y les voy a pasar un pequeño video que he preparado para esta sesión y que les va a dar algunos hitos, ¿no? Del rol que ha tenido el periodismo en algunos países de las Américas para generar cambios transformadores. A ver, están... ¿Cuál es el aporte del periodismo a los derechos humanos? Podemos decir que ejercer el periodismo es defender los derechos humanos, ya que históricamente la cobertura de prensa ha contribuido a los debates y reformas que dieron paso a reconocer y proteger derechos a nivel global. ¿Quieres conocer algunos hitos del periodismo tras la protección y conquista de derechos y garantías en el continente americano? En 1971 el New York Times logró un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que reafirmó la libertad de prensa y le permitió publicar su investigación sobre los papeles del Pentágono. En 2002 el Boston Globe publicó un reportaje que develó el encubrimiento de la Iglesia a casos de abusos sexuales durante décadas. Las batallas legales y condenas se extendieron a nivel global. El reportaje ganó el premio Pulitzer e inspiró la película Spotlight. En Brasil, los medios contribuyeron a revelar el esquema de lavado de dinero y corrupción en el caso Lava Jato. La investigación se extendió a varios países en la región, derivó en la destitución de la entonces presidenta de Brasil y en varias condenas a políticos. En Argentina, los medios de comunicación desempeñaron un rol importante para visibilizar la violencia sistemática contra las mujeres y presionar a autoridades del legislativo para reconocer el delito de femicidio. En Perú, IDL Reporteros reveló audios que involucraban a autoridades del Consejo Nacional de la Magistratura, jueces y fiscales en hechos de corrupción. Como resultado, se realizó una reforma constitucional de la justicia, se creó una Junta Nacional de Justicia y un pacto para una reforma judicial con participación ciudadana. En Bolivia, la cobertura de medios a la muerte de la periodista Hanalí Guaicho en manos de su pareja aceleró el debate y la promulgación de la Ley 348 que hace de la violencia hacia mujeres un asunto perseguible por la vía penal y tipifica el delito de feminicidio. Además, la ley obliga al Estado a abordar de manera integral la erradicación de la violencia hacia niñas y mujeres. La libertad de prensa es el cimiento sobre el que se sustentan la democracia y la justicia. Esa libertad es la esencia misma de los derechos humanos. Así lo afirmó Guterres, secretario general de la ONU, el año 2023.
Entonces, si eres periodista, llevas en tu trabajo la defensa de los derechos humanos. Voy a volver a compartir mi presentación. Entonces, bueno, con este video le he querido mostrarles, digamos, estos hitos que muestran, ¿no? El rol importante que han tenido los periodistas en transformar realidades, en dar esa voz a los grupos vulnerables, en generar hitos que han sido la base para definir políticas y leyes. Y bueno, voy a contar dos casos, bueno, me voy a referir a dos casos en realidad que ya están en el video y por un lado es la reforma constitucional de la justicia en Perú. Y de los reporteros, este medio, bueno, que todavía continúa funcionando, en el año 2018 devela estos audios, ¿no? En un programa radial que ellos tenían. Y es un medio que por la calidad de sus investigaciones y la profundidad ha estado sujeto desde siempre, desde entonces hasta ahora, a muchos embates, ¿no? Por el poder. Hace algunos años trajimos a esos medios aquí, al representante, en realidad al director de ese entonces, de ese medio, Glaser Tuesta, a que cuente en un espacio en el que estaban comunicadores de los órganos del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Constitucional, cómo fue esta experiencia. Y él pues comentó que en el momento en que los audios estaban pasando en ese programa, estaba la policía esperándolos afuera para detenerlos. Pero el impacto de los audios fue tal que realmente removió a la sociedad peruana, ¿no? Como dice el audio, como el video que les he mostrado, a partir de la revelación de estos audios se hizo un escándalo tal que cuestionó, ¿no? La corrupción que existía dentro del Poder Judicial y una de las primeras premisas que tomó la presidencia en ese entonces y los poderes del Estado fue promover una reforma constitucional. Se disolvió el Consejo de la Magistratura en Perú y en su lugar se creó esta Junta Nacional, ¿no? Con nuevos mandatos, con nuevos lineamientos para favorecer, por ejemplo, la transparencia, la rendición de cuentas, mecanismos meritocráticos para seleccionar a sus autoridades. También se generó una reforma judicial, una comisión de reforma judicial que contaba con la presencia de medios, de sociedad civil, ¿no? Y el caso boliviano, también ustedes muy bien lo conocen, ¿no? Que es el caso de la periodista Hanali Huaycho, ¿no? Que aceleró por la repercusión que tuvo la cobertura a este caso, aceleró un debate que llevaba décadas en el país, ¿no? Que fue promulgar una ley que extraiga del ámbito privado al delito de feminicidio y a la violencia contra las mujeres y pues lo traiga al ámbito público y sea perseguido por la vía penal. Este proceso de debate, de investigación, de incidencia que llevó a cabo la sociedad civil durante al menos 2 décadas, a raíz de esta cobertura, pues se llevó al debate legislativo y se aprobó esta ley 348 que como bien decíamos, no tiene solamente la finalidad de perseguir, de investigar y de sancionar la violencia, también tiene este componente tan importante que habla de la integralidad, que habla de la prevención, de cómo tiene que deconstruirse la violencia desde la educación, que si bien es un punto pendiente que el Estado tiene que cumplir, fundamentalmente este tema de la prevención, pues es una ley muy buena que ha sido elogiada, reconocida por organismos internacionales en los distintos exámenes de derechos que se ha hecho al país, ¿no? Por tanto, es muy importante. A ver, no estoy pudiendo pasar. Allá. Ahora bien, ¿por qué es importante la perspectiva de derechos humanos en el ejercicio del periodismo? Bueno, aquí, digamos, hay un tema muy importante, ¿no? Ejercer el periodismo no requiere solamente conocer las normas, también necesita una comprensión de cómo funcionan las instituciones, de cuáles son las garantías que invisten a las partes involucradas, a la propia población. Porque si este conocimiento no existe, este conocimiento que hace a la perspectiva
de los derechos humanos, el periodista o el medio en su cobertura puede afectar derechos humanos, incluido el acceso a la justicia, que es lo que nos llama este espacio periodístico, ¿no? De esa manera, entonces, el ejercicio del periodismo con perspectiva de derechos humanos tiene una serie de elementos y herramientas. Por un lado está la escucha activa y poner a las personas en el centro, ¿no? Esta herramienta plantea que el ejercicio del periodismo pues priorice a las víctimas, que les dé voz, ¿no? A grupos especialmente históricamente discriminados o excluidos, que respete la dignidad de todas las personas y garantice un consentimiento informado, ¿no? Pero además se tenga un especial cuidado con grupos prioritarios como son aquellos, por ejemplo, que han sobrevivido a la violencia, aquellas niñas, niños, personas con discapacidad. Además, plantea un enfoque ético y deontológico. Si bien existe, ¿no?, la autorregulación y es algo que tiene que priorizarse y a lo que todos tenemos que defender porque hace a la democracia y a la importancia de los periodistas. En el marco de esa regulación se plantea que los periodistas y los medios apliquen, diseñen y apliquen protocolos de ética, ¿no? Como que incluyan el respeto a la velocidad, que incluyan conductas para no perpetuar discursos que discriminen, discursos que generen asimetrías, ¿no? Y que además garanticen el derecho a réplica y otras garantías como la presunción de inocencia. También implica que el lenguaje de la cobertura periodista sea inclusivo y no discriminatorio, que use terminología respetuosa, adecuada a cada grupo contexto y que tenga nuevamente especial cuidado con grupos prioritarios, ¿no? También plantea que aborde de manera integral la problemática y que se base en fuentes verificadas. Un periodismo que interpela desde los derechos humanos tiene que abordar de manera estructural cuál ha sido el problema, ¿no? Y qué es lo que hace y lo que apuesta el periodismo de investigación. Y es importante que el medio no solamente se quede con su opinión, sino que contraste diversas fuentes para garantizar la pluralidad de esa perspectiva que está planteando, pudiendo recurrir para esto no solo al Estado, también a fuentes académicas, a organizaciones de derechos humanos, activistas que también tienen un rol importante en la producción de información de calidad. Además, requiere como otra herramienta que se produzca un tratamiento especializado a las imágenes, ¿no? Evitando aquellas que sean sensacionalistas o que medien la dignidad de las personas o las expongan sin su consentimiento, ¿no? Por ejemplo, la cobertura de un accidente a las personas que están muertas o están heridas son imágenes sensacionalistas que pueden mellar su dignidad y que las pueden ubicar en una situación mayor de revictimización. Además, es importante que exista esta capacitación permanente, ¿no? Porque el derecho se va transformando, el derecho no es estático. Son las personas que usan los mecanismos que tiene el derecho, quienes le dan vida transformando sus realidades, ¿no? A partir de la jurisprudencia, por ejemplo, o a partir de los fallos que obtienen. Entonces, los periodistas que cubran el área judicial tienen que capacitarse de manera permanente. Y también los periodistas que ejerzan esta función cumpliendo con esta perspectiva que les planteamos, ¿no? Que es la perspectiva de los derechos humanos. También a partir del periodismo se debe empoderar a la ciudadanía, se debe promover una mayor participación, ¿no? Preparándoles no solamente mostrándoles cuál es la realidad y cuáles son sus derechos, sino también las vías a partir de los cuales pueden involucrarse, pueden ejercer estos derechos y pueden fomentar una mayor participación e involucramiento del colectivo social en ese tema. Y además está como otra herramienta la generación de información, ¿no? Los periodistas, los medios de comunicación son verdaderos repositorios de información. Vivimos en un país que no tiene una ley de acceso a la información, que por tanto las entidades públicas tienen todavía muchos desafíos, muchas ausencias en generar información desagregada,
información específica sobre ciertos sitios. Entonces, como sociedad civil, como investigadora de la sociedad civil, puedo afirmar que muchas de nuestras investigaciones se basan en reportajes periodísticos, ¿no? Por tanto, son los medios fuentes primarias de información. Y no solamente las organizaciones de la sociedad civil recurrimos a esto, también los organismos internacionales, ¿no? Y pueden ver en algunos informes, como por ejemplo el informe del GIEI o el informe de cohesión social que ha publicado hace un par de años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando se remiten al contenido, ven que muchas de las afirmaciones que hacen estos organismos tienen como pie de página reportajes periodísticos. Entonces, también a partir de esta cobertura, pues están contribuyendo a que organismos de derechos humanos puedan generar recomendaciones vinculantes al Estado boliviano. Entonces, para puntualizar, entre los elementos o los elementos mínimos que tiene una cobertura periodística desde perspectiva de derechos humanos son seis, ¿no? Por un lado, la responsabilidad, por otro lado, la veracidad, por otro lado, la solidaridad, la empatía, la no discriminación, la no revictimización y un ejercicio libre de prejuicios y estereotipos. Ahora bien, yo quiero plantearles a ustedes con este bagaje un ejercicio, dos ejercicios, ¿no? Primero, quisiera que nos demos unos 15 minutos para reflexionar sobre estas preguntas. Volvemos a la sala y quisiera tomar al menos dos o tres participaciones en cada una de ellas y posteriormente les voy a plantear otras preguntas porque creo que es importante que nos escuchemos y que podamos ahondar a partir de la reflexión en estos conceptos que les acabo de transmitir. La primera pregunta es, ¿qué otros ejemplos ustedes conocen de transformaciones positivas que se han logrado en Bolivia gracias a la cobertura periodística? Yo les he dado el tema de Analí Guaycho, ¿no? Pero ¿qué otros ejemplos ustedes nos pueden dar? Y la otra pregunta es, ¿qué ejemplos conocen ustedes de, más bien lo contrario, ¿no? De cobertura o noticias periodísticas que hayan contribuido a vulnerar derechos humanos? Les voy a pedir que piensen en estos ejemplos sin mencionar al medio, ¿no? Eso es importante, pero sí situarlo como ejemplo. Entonces nos daremos, por favor, aquí, bueno, unos 10 minutos puede ser, 10 minutos, no 15, y volvemos, yo voy a tomar la palabra para pedirles a ustedes que participen respondiendo a estas preguntas. Muchas gracias. Entonces, son las 8:08, entonces y 28 retomamos y les pido que, bueno, consideren estas dos preguntas. Se las voy a dejar en pantalla si quieren para que las puedan vislumbrar mejor. Sería y 20, ¿verdad? Eh, Sería y 20, sí, y 18, perdón. Ah, no, y 28, y 18, lo siento, el reloj. Y 20, entonces quedaremos. Donde la cobertura de medios ha contribuido al acceso a la justicia de algunas personas, aunque ya me han dado algunos ejemplos. Y la segunda pregunta es si conocen alguna buena práctica donde la cobertura de medios... Ah, no, me he rayado. Espérenme, de la pregunta, es lo mismo. Sí, 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 esta pregunta me raya. La primera es, digamos, o sea, sí, la cobertura de medios ha contribuido al acceso a la justicia de las personas. Y la segunda pregunta es si se ha vulnerado el acceso a la justicia de las personas a raíz de una cobertura periodística, ¿no? Ya hemos visto, bueno, el caso del bebé Alexander, también hemos abordado el caso del Hotel Las Américas, pero ¿qué otros casos conocen? Y prioritariamente si tienen, como esta ya le hemos respondido también en algunas intervenciones, si conocen algún ejemplo donde a raíz de esta cobertura esas personas efectivamente hayan accedido a la justicia. Les voy a dar otros 10 minutos para que puedan compartir estas reflexiones. Son las 20:43, 20:44. A las 20:54 volvemos a la sala, por favor. Gracias.
han accedido a la justicia, así que le voy a dar la palabra a quien quiera participar con sus comentarios. Adelante, Álvaro. Claro, ¿se me escucha? Perdón, estoy con un poco de problemas de señal. Sí, perfectamente. Ah, súper, Adelante. súper. Bueno, creo que uno de los medios sobre los cuales las personas en nuestro contexto han podido acceder a la justicia, no solo en materia de derechos humanos, sino también penal e incluso constitucional, fue el trabajo que hizo Roberto Navia, periodista de investigación boliviano en Santa Cruz. Bueno, él es de Santa Cruz, a lo que tengo entendido. La investigación se realizó en Cochabamba, en Ibirgarzama, en lugares, ¿no? Provincias de Cochabamba donde hay muy profundo el tema de narcotráfico, donde, incluyendo temas de tortura y muerte por incendio, un joven, Roberto Ángel, sino la familia Antesana, pero Roberto Ángel creo que es quien eh, perece en estas circunstancias. em, es linchado por un supuesto robo hacia estos cocaleros, ¿no? Y las autoridades policiales no hacen nada, se llega hasta una instancia constitucional por no tengo muy claro porque fue en 2013, se cambia la tipología penal, pero lo que antes se conocía como el sistema de gobernación para una acción constitucional, actualmente solo como una acción constitucional plena, dan de baja las autoridades permanentes incorporadas en este tema y también Roberto Navia en su reportaje principal como Tribus de la Inquisición va a ganar el premio Rey de España, premio Pulitzer a la nominación del premio Gabriel García Márquez en 2015 y en 2024 se hace una película, ¿no? Yo creo que hay que recalcar lo que dijo la compañera hace un momento. Este reportaje, pese a que tiene muchos elementos de convicción cuando hace énfasis en la precariedad de las filas policiales de investigación y cómo la FELCN cambia cada 2, 3 meses de comandante en Cochabamba es muy alarmante y más que todo que el reconocimiento no se lo hace acá en Bolivia, sino que de España, de México, el premio Gabriel García Márquez, las nominaciones al Pulitzer se los hacen a nivel internacional y en Bolivia no caemos en cuenta, no se evidencia la totalidad de estos crímenes porque si las autoridades desestiman el caso como tal, no sé cómo nosotros, bueno, el público en general, bueno, va a apreciar esta percepción hacia la justicia y el acceso de la misma. Gracias, Lick. Eso puedo decir. Muchas gracias, Álvaro. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciada. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Hola, Adelante, Joan. se me gusta la señal. Bueno, licenciada, yo quiero destacar un poco lo que es el caso de Nadia Paza, la periodista que ha sido violada por este fotoreportero y el cual también, gracias a su caso, no se ha dado a conocer lo que es, se ha visibilizado la corrupción, ¿no? El favorecimiento que existe en lo que son, o sea, por parte de la Fiscalía, la FEDCB y demás. Entonces, gracias a eso se ha visibilizado ello y tras la muerte de esta periodista es lo que ¿no? Han denunciado a la fiscalía y que las investigaciones no avanzaban y específicamente no le han creído, ¿no? La vez que ha ido a denunciar también esa agresión. Entonces, ese caso es el que puedo resaltar, licenciada. Muchas gracias, Joan. ¿Alguien más? Si quieren, mientras se animan, voy comentando los casos. Evidentemente, este reportaje que ha mencionado Álvaro es muy importante y tiene muchos matices, ¿no? Por un lado, bueno, el tema del linchamiento que podríamos equiparar a esa falsa percepción, ¿no? Que se hace, digamos, o que se hacía hasta hace un tiempo de que era
justicia comunitaria, de que era parte, digamos, del rol que tenía la potestad, que tenían las autoridades, cuando realmente no es así, porque como hemos visto, ninguna jurisdicción está por encima de la Constitución. Por otro lado, bueno, además de develar el abuso y todas estas cuestiones, también devela la precariedad que tiene nuestra institucionalidad, ¿no? La policía, sistema de justicia, el sistema de justicia, este tema de alta rotación, es un material muy interesante y muy importante para poder ser utilizado al vislumbrar y al identificar diversas problemáticas, ¿no? Por otra parte, el caso que tú mencionabas, Giovanna, el de Nadia Pazas, indudablemente es emblemático, ¿no? Porque devela cómo la justicia también ejerce muchas veces violencia institucional, ¿no? Y creo que ha removido la sensibilidad, inclusive de nuestras mismas autoridades, ¿no? Hace unos meses, justamente con la Misión Internacional de Justicia, tuvimos la posibilidad bueno, cuando se firmó el convenio para este diplomado, de contar con las autoridades actuales, ¿no? Electas del Consejo de la Magistratura. Yo no voy a olvidar cómo el actual presidente pues se refirió a este caso y dijo que reafirmaba, ¿no?, el compromiso con transformar la justicia, con que no exista nunca más, digamos, se den las condiciones para que no exista nunca más un caso como el de Nadia Pasa, y que esto va a motivar más bien a que el Consejo pueda trabajar para que la justicia sea un espacio que no revictimice, sino que acoja, ¿no?, a las víctimas. Así que ha sido, aunque nadie ya no está, sí ha sido, digamos, un espacio importante para que las autoridades pues se pronuncien y comprometan acciones, ¿no? En ese sentido. Así que muy buenos ejemplos. Le doy la palabra a Mario. Adelante, Mario. Buenas noches. Bueno, evidentemente el periodismo en su labor informativo ha contribuido, ¿no?, a la defensa de los derechos humanos. Podría mencionar, por ejemplo, que en la década de los 80, en la dictadura, ha tenido un rol muy importante para denunciar la labor, por ejemplo, de García Mesa, ¿no?, en toda la represión y dictadura, en los asesinatos que han habido. Entonces, la prensa ha jugado un rol preponderante en esa circunstancia, llevando a que esta dictadura pues también termine, ¿no? En el caso específico de ahora, bueno, de lo que acaba de preguntar, me gustaría mencionar el caso de Andrea Aramayo, además, que fue una persona con la que yo compartí un espacio de trabajo cuando estábamos en el INE. Y bueno, hija de Helen Álvarez, a la que William Kushner, ¿no?, comete el asesinato, bueno, que lo tipificamos como feminicidio. El caso de, o sea, la contribución de la prensa ha sido importante, ¿no? Ha habido una atención mediática que ha visibilizado el caso y ha impulsado una movilización social, una exigencia de justicia, y esto ha resultado pues en una mayor presión sobre las autoridades responsables, ¿no? Y nos deja, bueno, y le ha sancionado con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, ¿no? Entonces, situaciones como esta pues nos muestran, nos evidencian la labor de la prensa, ¿no?, la cobertura periodística en el beneficio, ¿no?, de lo que significa en este caso el derecho, ¿no?, de Andrea Aramayo. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Mario. Sí, muy buenos ejemplos. Tú has dicho el tema, el caso de la dictadura y todas las vulneraciones que hasta ahora no tienen respuesta, ¿no? El Estado tiene, digamos, dos condenas y hasta ahora no tiene respuesta. Entonces, ahí resaltar que, o sea, la cobertura periodística no solamente ha contribuido a que se visibilice en ese entonces las vulneraciones a los derechos, sino que ahora continúa visibilizando esa falta de respuestas, falta de investigación, ¿no? Porque es periódico los reportajes que hacen, por ejemplo, a los periodistas, al trabajo de la Comisión de la Verdad, a la ausencia de estos informes, justamente han retomado esta cobertura a raíz del GIEI, ¿no? Y el hablar de la memoria, la verdad y la justicia. Entonces, los periodistas mantienen viva esta sed de justicia, esta sed de verdad que necesita nuestra sociedad para que efectivamente estos hechos no sucedan nunca más. Y por el lado también del caso de Andrea Aramayo, que creo que sí, otro que ha removido realmente el debate y las posturas, ¿no?,
de la propia sociedad y como tú dices, bueno, a raíz de la cobertura periodística sostenida a este caso, pues se ha llegado, digamos, de alguna manera a esta sentencia. Y bueno, no sé si alguien más tiene algún ejemplo que quiera compartir. Entonces yo les voy a compartir mi pantalla como ya para finalizar y les voy a dar, bueno, un adelanto de lo que vamos a ver el día viernes y les he traído dos casos que ejemplifican por un lado como la cobertura de alguna manera ha obstruido el acceso a la justicia en un caso y en otro como la cobertura periodística ha sido vital para darle justicia a una mujer y a su hija en un caso emblemático. Le voy a compartir mi pantalla, esperen. Espérenme, ahora sí. Estaba con mi micrófono cerrado. En el primer caso, en la columna izquierda, este es un caso que yo siempre cito cuando me toca, ¿no?, compartir en estos espacios con periodistas y dar cursos. Es un caso que yo considero personalmente muy emblemático, aunque es de 2014, y ahora lo digo con nombre y apellido. Su nombre es Víctor Hugo Rodríguez. eh, Hacia el 2014 no había, o sea, era mucho más recurrente que ahora el que los periodistas acudan a las conferencias de prensa que hacía la policía y expongan, ¿no?, a las personas detenidas, ¿no? Ahora, felizmente, ese proceso, bueno, que cada vez es menor o ya existen ciertos protocolos que la prensa adopta, no todos los medios, pero sí una parte importante está comenzando a cubrir los rostros, a cubrir las iniciales. Este es un caso de un joven en Tarija que fue sindicado como violador en serie. Y durante varios días el Ministerio de Gobierno lo llevó a los canales, inclusive pedía que las víctimas lo puedan reconocer. Era un violador serial de niñas, además un delito muy grave. Y bueno, este hombre va a la cárcel y lo he seguido de manera cercana porque yo soy investigadora en temas penales, ¿no? Y sobre todo en este fenómeno de la detención preventiva. Pues resulta que, o sea, para esta noticia, cuando él era expuesto en medios, habían, ahora ya no recuerdo bien el número, pero por lo menos más de 20 noticias que lo mostraban esta fotografía y otras, ¿no? Pues resulta que 5 meses después, el IDIS hace la prueba de ADN y él era inocente y sale de la cárcel, ¿no? Por esa inocencia y bueno, con su abogado anuncia el resarcimiento al Estado. Pero en esa ocasión, de los veintitantos medios que habían cubierto la noticia, creo que solamente dos o tres hablan de que él era inocente. Entonces, y siempre lo cito como un ejemplo emblemático porque si hemos cometido un error al dar cobertura sindical a esta persona de un delito tan grave, lo correcto también es rectificar y mostrar que esta persona es inocente. Entonces llama la atención porque, como decíamos, la cobertura periodística también es una forma de dignificar o de reparar a estas personas que son injustamente procesadas, por lo menos frente a la sociedad, ¿no? En tanto esperan que la justicia asuma su error. Y el segundo ejemplo, y les voy a contar este caso porque me encantaría que el viernes hablemos de estos casos, que son varios, de los casos de legítima defensa de mujeres que recurren a defenderse del agresor y lo matan, pero son procesadas y condenadas por la justicia. Este caso es el caso de Mab. Este caso lo ha visto, yo soy parte de la Fundación Construir y yo, de manera conjunta a otros abogados de otras instituciones, somos parte de una clínica legal que hace litigio estratégico. Seleccionamos algunos casos que son emblemáticos y tratamos de, bueno, coadyuvar en el acceso a la justicia para que obtener fallos que permitan irradiar a otras realidades parecidas.
Y de esa manera, este es, creo que el primer caso que asume la clínica, el 2018, y se trata de una mujer que 16 años antes, cuando no había ley de violencia, eh, pero sí ella era una mujer que sufría violencia, mata a su agresor, pero en realidad no lo mata ella, ¿no? Hay una muerte, la muerte del agresor era alguien de su familiar que vivía con ella y que en un momento de agresión le dispara con el arma, ¿no? A ella le hacen la prueba del guantelete, que como saben es la única prueba que hasta ahora científicamente puede comprobar que una persona ha disparado y sale negativo, pero aún así la condenan a 17, a 30 años de cárcel por asesinato. En ese entonces ella deja a su hija de 9 años, la deja viviendo con su madre y 2 años después, que ella está privada de libertad, la madre muere y la niña pues se queda sola, ¿no? Y ha sido bastante emblemático en este caso cuando llega a la clínica legal, ya en 2018 ella llevaba 16 años en la cárcel y bueno, comenzamos a hacer gestiones para que, bueno, se pueda llevar el caso a una revisión extraordinaria de sentencia, pero mientras, en el momento, porque aún continuamos en ese proceso, tratamos de que ella salga en libertad condicional, porque hay una reforma, ¿no? A la ley de, esto era 2019, me acuerdo, con la 1173 hace una reforma para que en algunos casos ciertas personas que están por este tipo de delitos pues puedan salir en libertad condicional cuando hayan cumplido la mitad más un día de su condena y tengan a su cargo personas a su cuidado, ¿no? Y en este caso, MAP tenía a su hija que ya era mayor de edad, pero que con los años sufrió un accidente que le dejó ciega de un ojo, ¿no? Y bueno, hicimos todo para que ella salga en libertad condicional, pero no la obtenemos en un principio porque el juzgado o la jueza en ese entonces que veía la causa, no, o sea, no, estaba exigiendo un certificado de discapacidad, ella es en Chuquisaca de discapacidad nacional y hicimos una gran labor, porque para nosotros el litigio estratégico no solamente es obtener el fallo, sino es todo el trabajo mediático y de sensibilización que hace que la gente se involucre en ese proceso. Entonces, cuando nos niegan la primera vez esa libertad condicional, hicimos tanto revuelo mediático que un medio, Página 7, le hace una entrevista a la jueza y la jueza dice que solamente falta ese requisito, solamente eso, dice la jueza. Entonces, si una vez obtenga eso, va a salir en libertad, porque claro, a todo el mundo le duele, ¿no? Esta situación que vivía Mavi, cómo injustamente ella, a pesar de haberse defendido, está en esta situación, ¿no? Y precisamente gracias a esa cobertura, nosotros hacemos más fuerza en la declaración de la jueza y meses después se logra que Mav salga en libertad. Ahora Mav está en libertad, ha podido recuperar después de esos años su vida y bueno, eso no hubiera sido posible sin la cobertura mediática. Así que eso muestra para nosotros la importante alianza que además es trabajar con los medios, trabajar entre defensores, entre organizaciones de la sociedad civil y medios para lograr cambiar realidades, ¿no? Como devolverle su vida a esta mujer. Entonces, bueno, por eso agradecerles y agradecerles por esta atención. El día viernes vamos a ahondar más de estos casos desde la perspectiva de la justicia y voy a hablar, voy a hacer énfasis en una realidad que viven muchas mujeres como MAP donde creemos que es importante, si bien ahora hay más periodismo en temas de justicia, ahondar en la situación de las mujeres que ingresan en conflicto con la ley penal y las mujeres que concretamente recurren, ¿no? Como un mecanismo de defensa a atacar al agresor causándole la muerte. La mayoría de ellas, bueno, hasta ahora muchas de ellas está privada de libertad por asesinato cuando desde la colonia, desde el primer código penal, se reconoce la figura de la legítima defensa. Entonces vamos a abordar entre los temas de cobertura ese, al cual me gustaría que le pongan, bueno, como defensora de derechos humanos, una atención prioritaria y vamos a abordar más sobre cómo pueden existir estas alianzas como la que les mencionaba entre sociedad civil y medios y otros actores para contribuir al acceso a la justicia
pero también hablaremos de la importante alianza que puede existir entre el órgano judicial, las autoridades y los medios, también en pro del acceso a la justicia y los derechos humanos. Yo les voy a subir algunos documentos de lectura a la plataforma para que los tengan y que citan los estándares que hoy les he compartido. Y bueno, les agradezco por su atención. Muchas gracias y creo que con eso la clase de hoy ha terminado. Muchas gracias.